Hola, hola amigos, yo soy otra vez Eduardo Franco y ahora me encuentro con Nayaret Quevedo, una periodista que, aparte de ser muy concreta en sus ideas, nos va a platicar acerca de esta situación que vive Chile en este momento respecto al sindicalismo. ¿Qué sucede con el sindicalismo? Tengo entendido que ustedes ni siquiera tienen esa figura jurídica. ¿Cómo se le llama en Chile? Y con respecto a un sindicato, ¿tiene más o menos ventajas el concepto que ustedes viven o cómo es? O sea, en Chile existe el movimiento sindical como existe en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre los trabajadores que se organizan en el sector público y los que se organizan en el sector privado. En el sector público existen las asociaciones de funcionarios y no se llama sindicato propiamente tal como en el sector privado, pero son organizaciones con esos mismos fines, digamos, de representar a los trabajadores, de negociar por ellos sus demandas, sus derechos, y etc. Y en cuestión de derechos, ¿tienen los mismos derechos tanto en la iniciativa privada como en el sector público? ¿O algunos tienen mayores que otros? No, hay distintos derechos porque en ambos sectores la ley los regula de manera distinta. En el caso del sector privado existe un código laboral que regula todo lo que es condiciones laborales y relación entre el empleador y el trabajador. Y en el caso del sector público existe el estatuto administrativo donde regula las mismas relaciones de distinta manera. En el caso del sector privado, las leyes son mucho más flexibles que en el sector público, si tú lo quieres ver de esa manera, a pesar que en el sector público la reforma de modernización del Estado también ha introducido algunos rasgos de flexibilidad, tanto en el salario de los funcionarios públicos como con el sistema de incentivo y todo eso. En el sector privado, los trabajadores se rigen por el código laboral, que viene digamos, heredado del régimen de la dictadura militar, de Pinochet, lleva 20 años ya ese régimen. Hablando de la dictadura, o más bien refiriéndonos a la dictadura, sabemos que Chile es un país que produce mucho en la cuestión del Producto Interno Bruto, se puede decir, pero por mala suerte el salario o la riqueza está contenida en pocas manos, a pesar de que en contexto el Producto Interno es alto. Sin embargo, también sabemos que es una sociedad pasiva, resultado de un régimen militarizado, un régimen dictatorial que no les permite pensar, ¿no? O que no les permite actuar de forma libre, con un libre albedrío. ¿Cómo se puede combatir este miedo? Tú que estás desde afuera un poco, ¿cómo puede la sociedad combatir este miedo? Y si hay posibilidades de hacerlo. Y por otro lado, ¿qué papel jugarían, ¿no?, los sindicatos o las asociaciones para lograr este cambio? Porque creo que antes de querer reforzar un sindicato debe de reforzarse la sociedad como tal. ¿O cuál es tu opinión? A ver, yo encuentro que, mira, tiene mucha razón cuando dices que la distribución en Chile es desigual. De hecho, somos uno de los países con la brecha salarial y social más grande que hay, digamos, por lo menos en Latinoamérica. Y sí, las empresas durante estos años se han enriquecido más que los trabajadores en sus procesos de negociación. Era lo que yo te explicaba adelante, digamos. Un trabajador por negociación colectiva no logra más de un 1% de reajuste salarial en sus remuneraciones. Y la tasa de sindicalización en mi país es menos del 10%, así que tú comprenderás que con esa cifra es muy difícil fortalecer o motivar a la gente para que actúe respecto a estas desigualdades. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy día en el país es complicado. Yo siento que estamos ante una crisis de representatividad. De liderazgo. Una crisis de representatividad de la clase política, más que de liderazgo, porque liderazgos hay. Y eso te lo demuestra todo este movimiento de estudiantes donde han emergido liderazgos jóvenes que han logrado sacar a la calle más de 300.000 personas. Y justamente yo veía que Giorgio Jackson y Camila Vallejo son dos de los líderes que están representando fuertemente tanto a los universitarios como a los secundarios. Y hablando de esto, ¿qué acercamiento han tenido las agrupaciones o asociaciones sindicales con estos? Porque ¿estás de acuerdo que al final los jóvenes próximamente van a ser trabajadores,
y van a luchar por los mismos derechos. ¿Ha habido algún tipo de gestión con ellos? ¿No la hay? ¿No le interesa a los sindicatos? ¿Se están reestructurando? ¿Qué sucede con esto? ¿Hay vinculación o no? A ver, en las demandas de la organización, o sea, en las demandas estudiantiles, la CUT siempre ha estado y se ha tratado de vincular de alguna manera con ellos. Quizás no como algunos de los trabajadores afiliados a la central hayan querido. Finalmente hay muchos de los trabajadores organizados que sienten que el movimiento sindical se cuelga de estos grandes movimientos y que no son ellos quienes lo encabezan, porque en estas grandes marchas el movimiento sindical como la clase política van a la fila, van al final. Pero ¿estás de acuerdo que es un porcentaje mínimo, entonces no pueden ir al principio? Y al final, o sea, es una cuestión de gestión con ellos, o de conciliación y de ver qué intereses pueden empatar. ¿Por qué no lo hacen? Por lo que te decía yo, o sea, yo creo hay una crisis de representatividad, o sea, el movimiento sindical en este momento en mi país es un movimiento que la gente siente que no las representa. O sea, la última encuesta, Arimar, por ejemplo, fue una encuesta muy creíble en mi país, señala que el 60% de la población le cree poco o nada a la clase política y dentro de la clase política incluye también a los sindicalistas, el movimiento sindical y todo esto. Es decir, la gente que se moviliza, que se manifiesta en las calles, es gente apolítica, entre comillas, gente que no pertenece a ningún partido político y la crisis o la duda o el desafío es quién va finalmente a capitalizar este movimiento de la ciudadanía. Si no lo capitaliza el gobierno, si no lo capitaliza los partidos políticos, debiera ser el movimiento sindical quien lo haga. No tengo una respuesta en este momento para decirte por qué no lo ha hecho. Yo te lo planteo simplemente como desafío. Es un desafío y una inquietud. El próximo 23 y 24 de agosto hay una manifestación masiva que está llamando la Central Unitaria de Trabajadores. Y yo creo que ese va a ser un momento de pulsión, de saber en qué medida la CUT logra convocar la ¿Y dónde están parados? La cantidad de gente que está en este momento logrando convocar el movimiento. Porque eso es lo que de alguna manera va a dar legitimidad o no a lo que es la CUT y si no, para que también la CUT por sí misma vea otros mecanismos para estar presentes o porque por sí misma puede desaparecer, ¿no? A ver, continuamos.